Hola, buen día. El día de hoy vamos a hacer la discusión del tema de dialectología y para esto vamos a tomar unos autores que nos hacen algunos aportes de lo que trata este tema. Entonces, en primera medida vamos a tomar a los autores Jack Chambers y Peter Trugill, quienes en 1994 nos hablan del concepto de continua geoglotal dentro de la dialectología. La continua nos dice que no existen las delimitaciones geográficas entre los dialectos, sino que más bien lo que ocurre es una mezcla entre estos y que por lo tanto la inteligibilidad, es decir, el entendimiento entre los pueblos, se determina más bien por la distancia que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos el pueblo A, el pueblo B, el pueblo C y el pueblo D. El pueblo A colinda con el pueblo B, pero el pueblo A se encuentra más alejado del pueblo B. ¿Esto qué quiere decir en términos de la continua geoglatal? Que el pueblo A y el pueblo B tienen un grado mayor de entendimiento que el pueblo A con el pueblo número D. Así, por ejemplo, tenemos que entre la lengua del español y el portugués en Europa, esto mismo es precisamente lo que ocurre. También algo interesante que ocurre es que si bien, por ejemplo, España tiene su lengua oficial, que es bueno, pues el español, y Portugal, su lengua oficial, que es el portugués, dentro de las fronteras de los dos países, pues esta regla no se da de la misma medida, ya que, pues como hemos dicho antes, la lengua no tiene limitaciones. Bueno, el segundo concepto que nos presentan Chambers y Trugill es el de autonomía y heteronomía. Ellos nos dicen que la autonomía corresponde a las lenguas aceptadas políticamente, por ejemplo, como el inglés, el francés, el alemán, etc. Y la heteronomía, que viene pues a ser lo contrario de la autonomía, corresponde a los dialectos regionales que dependen y se reconocen dentro de una lengua estándar. Es decir, la autonomía resulta ser la lengua estándar y la heteronomía resulta ser los dialectos ligados a esta lengua estándar. Sin embargo, esto puede llegar a cambiar en los eventos políticos. Por ejemplo, anteriormente el inglés americano, es decir, el que se hablaba en Estados Unidos y Canadá, dependía del inglés estándar de la lengua británica. Sin embargo, hoy en día se conoce el inglés americano como pues un dialecto semi-autónomo. La segunda autora importante que tenemos sobre la dialectología es a Susan Romain, quien en el mismo año de 1994 nos presenta el concepto de lenguaje y género, la relación que tiene el género con el lenguaje. Entonces, lo primero de lo que ella nos habla es de una cualidad de la voz, como es el tono, en hombres y mujeres. En los hombres se presenta el tono como más grave y en las mujeres se presenta de forma más aguda. Por ello nos dice que las mujeres hacen uso de una gama entonativa más amplia que los hombres, lo que genera el estereotipo de que las mujeres resultan ser más emocionales que los hombres. Sin embargo, Romain también nos dice que el tono es en parte una convención cultural. Entonces tenemos el ejemplo de la ministra británica Margaret Thatcher. Ella usa un tono o intenta hacer un uso de un tono más grave para presentarse como una figura con mayor autoridad y una figura mayormente respetable. Romain nos dice que culturalmente se evidencia que las mujeres hacen un uso más cercano al estándar de la lengua que los varones.
lo cual se percibe como un lenguaje más fino. Y esto entraría dentro de los modelos de comportamiento femeninos establecidos por la cultura occidental. Mientras que el lenguaje vulgar está más relacionado con la masculinidad. La siguiente autora de la que voy a hablar es Pilar García Mutón. Esta española es doctora en filología románica y tiene un libro donde habla de la dialectología y la geografía lingüística. Desde este libro, García hace un llamado a evitar el término dialecto fuera del entorno académico, porque tiene connotaciones que lo oponen a la lengua como sistema lingüístico sin prestigio, de segunda categoría. García también menciona que se puede decir que la dialectología creció como instrumento de apoyo a una filología que buscaba las etapas sin documentar de la evolución lingüística en hablantes sin instrucción, en las faltas de nivelación de sus hablas. Y fue el interés por fijar fronteras y límites dialectales el que impulsó el nacimiento de la geografía lingüística. Ahora bien, hablando precisamente de la geografía lingüística, en los últimos años del siglo XIX, algunos estudios dialectales ya utilizaban mapas para señalar sus límites. Y a partir de aquella primera cartografía dialectal se desarrolló la geografía lingüística, nombre que traducía la denominación alemana Sprachengeographie y la francesa Géographie linguistique. Debemos tener en cuenta que también se denomina geolingüística para destacar su carácter lingüístico precisamente. Pero en realidad la geografía lingüística no constituye una disciplina al margen de la dialectología, pero se diferencia de ella fundamentalmente en que estudia la variación de la lengua en el espacio. En palabras de Cosseriu, es un método dialectológico y comparativo que supone el registro en mapas especiales de un número relativamente elevado de formas lingüísticas, tales como fónicas, léxicas o gramaticales, comprobadas mediante encuesta directa y unitaria en una red de puntos de un territorio determinado. Debemos recordar que Cosseriu delega toda la parte social a la sociolingüística. En este sentido, solamente tiene en cuenta la variación diatópica de la lengua. Continuando con Pilar García. Según ella, la dialectología y la geografía lingüística hispánicas han influido en la evolución del pensamiento lingüístico al tiempo que se han ido adaptando a ella. En cuanto a lo que nos dice Pilar García acerca del presente y el futuro de estas disciplinas, aclara que el interés actual de los dialectólogos ya no se centra en el trazado de límites e isoglosas, sino en recoger y elaborar datos vivos que evidencien, por ejemplo, que casi todo el territorio románico europeo constituye un continuum lingüístico dibujado por la historia y la geografía. Aunque no basta con publicar los resultados del trabajo de campo, se echan de